¿Cómo están, estudiantes? Vamos a resolver el ejercicio 27 de ecuaciones logarítmicas. Inicialmente vemos dos logaritmos que no tienen la misma base. Como x es la incógnita, vamos a hacer que este logaritmo esté en base 2. Además, vamos a expresar este radical como potencia. Este radical. Entonces, copiamos la raíz, el logaritmo también. La raíz cuarta también lo copiamos y expresamos x cuadrado sobre 64 como x octavos elevado a 2, ya que 64 es igual a 8 al cuadrado. Como se tiene x al cuadrado y 8 al cuadrado, expresamos como una sola potencia, ¿no? X octavos elevado a 2. Copiamos el segundo miembro. Aquí podemos simplificar el exponente 2, la mitad 1, con el índice, la mitad de 4, 2. Quedándonos entonces en un siguiente paso como raíz cuadrada de logaritmo de x octavos elevado a 1/2. Pero por la propiedad del logaritmo de una potencia, este 1/2 va a pasar a multiplicar al logaritmo. La base la mantenemos. El segundo miembro copiamos. Como tenemos aún la raíz, elevamos a 2, como está con amarillo. Elevamos ambos miembros al cuadrado. Una vez que ya tenemos ello, vamos a simplificar el índice con el exponente. O directamente, este radicando sale de la raíz. Quedándonos 1/2, copiamos, y logaritmo de x octavos en base a x cuartos. Vamos a trabajar en este logaritmo el cambio de base. Logaritmo de x octavos en base 2, ¿no? Aquí como tenemos base 2, entonces vamos a hacer el cambio de base en este logaritmo. Está en base x cuartos y vamos a ponerlo en base 2. Quedando logaritmo de x octavos en base 2 dividido entre logaritmo de x cuartos en base 2. El segundo miembro va a ser igual 1 al cuadrado, 1, y logaritmo de x cuartos en base 2 va a ser logaritmo de x cuartos en base 2. No podemos poner el exponente solamente a x cuartos, no estaría correcto, sino a todo el logaritmo lo vamos a elevar. Multiplicamos en cruz ya que se tiene una fracción y aquí otra fracción, entonces multiplicamos en cruz. 1 por logaritmo de x octavos en base 2 por logaritmo de x cuartos en base 2 todo elevado al cuadrado, ¿no? Va a estar este producto en el primer miembro. Ahí está. Y este producto, 1 por logaritmo de x cuartos en base 2, aquí. Y aquí está el 2 también, ¿no? 2 por logaritmo de x cuartos en base 2 por 1 va a ser 2 por logaritmo de x cuartos en base 2. Multiplicando en cruz. Vamos a transponer todo al primer miembro. Copiamos este producto y este menos 2 logaritmo de x cuartos en base 2 transponemos con negativo al primer miembro. ¿Por qué? Vamos a realizar el caso de factorización llamado factor común. Aquí tenemos este factor en común en estos dos términos. En estos dos términos, entonces, este es el factor común. Vamos a factorizar entonces logaritmo de x cuartos en base 2 y vamos a obtener logaritmo de x cuartos en base 2, que es el factor común, que va a quedar logaritmo de x octavos en base 2 por, aquí esto está elevado al cuadrado, ¿no? Estaba así, como hemos factorizado un logaritmo, entonces queda el otro, menos 2. Esto estaba multiplicado por logaritmo de x cuartos en base 2. Como se ha factorizado, solamente queda menos 2, igual a 0. Ya que tenemos dos factores igual a 0, cada factor lo vamos a igualar a 0. Este factor lo igualamos a 0 y todo este factor también lo igualamos a 0. Aplicamos en este logaritmo la definición del logaritmo. Entonces va a ser 2 elevado a 0, que es 1, igual a x cuartos. No se olviden la diagonal. 2 elevado a 0 igual a x cuartos. Como 2 elevado a 0 es igual a 1, entonces va a quedar 1 igual a x cuartos. Multiplicamos en cruz.
x va a ser igual a 4. Esa sería una de nuestras soluciones. Y de este otro factor que sea igualado a 0, vamos a obtener otras soluciones también de la x. Aquí se tiene el logaritmo de un cociente. Y recordando la propiedad del logaritmo de un cociente, este es igual a la diferencia de logaritmos. Va a ser igual al logaritmo de x en base 2 menos logaritmo de 8 en base 2. También aplicamos en este logaritmo de este cociente, aplicamos la propiedad. Entonces va a ser igual al logaritmo de x en base 2 menos logaritmo de 4 en base 2. Menos 2 igual a 0. Copiamos logaritmo de x en base 2 y recordemos que el logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿No? Porque 2 elevado a 3 nos da 8. Aquí copiamos logaritmo de x en base 2 menos logaritmo de 4 en base 2 va a ser 2, porque 2 elevado a una cantidad nos da 4. Copiamos menos 2, igualamos a 0. Como se tiene el producto de dos binomios, vamos a multiplicar término a término o también multiplicamos de esta forma. La primera cantidad con la primera cantidad, logaritmo de x en base 2 por logaritmo de x en base 2, logaritmo de x en base 2 al cuadrado. La segunda con la segunda cantidad, menos 3 por menos 2 más 6. Y para el término central, multiplicamos menos 3 por logaritmo de x en base 2. Va a ser menos 3 logaritmo de x en base 2, ¿no? Los medios. Y luego multiplicamos los extremos. Logaritmo de x en base 2 por menos 2 va a ser menos 2 logaritmo de x en base 2. Menos 3 con menos 2 sumamos y va a ser igual a menos 5 logaritmo de x en base 2, ¿no? Medios con medios, extremos con extremos. También ustedes pueden multiplicar, estimados estudiantes, término a término. Van a llegar al mismo trinomio. Copiamos menos 2 y también igualamos a 0. Ya casi finalizando, copiamos el primer término, copiamos el segundo término, aquí reducimos términos semejantes, más 6 menos 2 es más 4. Se resta, ¿no? Ya tenemos un trinomio y para hallar el valor de x, recordemos el trinomio de la forma, que es igual a 2 factores. Copiamos la raíz cuadrada del primer término, que va a ser el logaritmo de x en base 2, y lo anotamos como primeros términos de los factores. Este menos lo copiamos y para aquí vamos a multiplicar menos por más, menos. Y nos realizamos una pregunta. ¿Cuáles serán? O busque dos números que multiplicados nos dé más 4 y sumados menos 5. Esos números son menos 4 y menos 1. Ya teniendo los factores igualados a 0, cada factor vamos a también igualarlo a 0. Este primer factor igual a 0 y este segundo factor igual a 0. Del primer factor vamos a despejar logaritmo de x en base 2, menos 4 se transpone con signo positivo. Aplicamos la definición para hallar el valor de x. Recuerden la diagonal, 2 elevado a 4 igual a x. Entonces x va a ser igual a 2 a la cuarta, que equivale a 16. Esa sería una segunda solución. Y de esta otra ecuación, logaritmo de x en base 2 menos 1 igual a 0, vamos a despejar logaritmo de x en base 2, igualamos a 1. ¿No? Se transpone con signo cambiado el 1. Aplicamos la definición, 2 elevado a 1 igual a x. 2 elevado a 1 es igual a 2. Esa sería nuestra tercera solución. Entonces, esta ecuación logarítmica tiene tres soluciones. 1, 2 y 3.